geografía, vamos a desarrollar los temas de atmósfera y calentamiento global. Veremos acerca de la composición de la atmósfera, su estructura por capas. Vamos a incidir en la descripción de la troposfera, estratosfera. Luego, en la segunda parte, hablaremos del calentamiento global, diferenciándolo del efecto invernadero. Veremos sus causas, consecuencias y también haremos mención de algunos rasgos generales sobre los acuerdos de Kioto y París. Bueno, a modo de introducción, en esta diapositiva se está describiendo algunas características de la atmósfera, como definirla como una masa gaseosa que envuelve a la superficie terrestre y que favorece determinadas condiciones de vida. Por ejemplo, una manera de generar condiciones de vida en la Tierra de parte de la atmósfera es regular la temperatura a nivel de la superficie. La pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo la atmósfera podría regular la temperatura a nivel de la superficie? Bueno, en términos prácticos diríamos lo siguiente. Diríamos que si en un determinado lugar de la superficie la temperatura es alta, el viento se desplaza a enfriar ese ambiente caliente o cálido. Es decir, que regular la temperatura significa moderar, templar esa temperatura. Es decir, evitar los extremos. Repito, en un ambiente caliente, ¿qué es lo que ocurre? La masa de aire fría se desplaza y disminuye la temperatura. Cuando tengo calor, necesito frío. Bueno, ¿quién actúa allí? El viento. ¿Actúa allí quién? La atmósfera. Eso es cuando hay una excesiva concentración de energía y sobre todo asociada a la presencia del sol. Pregunta de la misión que en su momento viene en San Marcos, ¿cuál es la principal fuente de energía externa que tiene la Tierra? Es el sol. Y durante el día el sol aporta su energía, durante el día, pero durante la noche el sol no está. Y así como se entrega energía, esa energía se va. Pero ¿qué es lo que se aprecia aquí en la imagen? Parte de la energía viene, parte de esta energía se va, pero la atmósfera al envolver a la superficie de la Tierra a nivel continental y oceánico, bueno, parte de esa energía es retenida. En resumen, si es de noche, ¿qué es lo que hace la atmósfera? Retiene la energía del sol, retiene parte de esa energía y con ello mantiene a la Tierra calientita, si cabe el término. De noche no hay sol, puedo tener frío, pero frente a ese frío, un poco de calor se retiene de parte de la atmósfera. Entonces vemos ahí su función reguladora y manteniendo una temperatura que no cambie bruscamente, podemos ver el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Ya está, función de la atmósfera. Cuando hay calor, aporto frío. Cuando hace frío, retengo y almaceno calor. Listo. Otra característica de la atmósfera asociada al desarrollo de la vida tiene que ver con evitar el impacto de cuerpos que vienen del espacio exterior atraídos por la gravedad terrestre. Vienen cuerpos, digamos, en líneas generales, meteoroides, que se acercan a la Tierra, pero ¿qué pasa cuando este cuerpo rocoso cruza la atmósfera? La atmósfera ejerce sobre este cuerpo cierta oposición o fricción. Y bueno, cuando hay fricción, 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 ¿qué pasa con la temperatura del cuerpo? Se eleva. Y cuando la temperatura se eleva al máximo, el cuerpo rocoso se encuentra en un estado de incandescencia. El cuerpo está envuelto en llamas. Y bajo estas condiciones, este cuerpo rocoso se va fragmentando, se va deshaciendo, se convierte en polvo. En resumen, la atmósfera evita de que esta masa rocosa impacte directamente y en el camino la convierte en polvo. Se desvanece.
Ya está. Otra característica de la atmósfera, ¿cuál es? Si hablamos de generar condiciones para la vida, tal como la conocemos, nos protege de los diferentes rayos solares. Y aquí de inmediato nos acercamos a una pregunta de examen de admisión, que viene en la UNI. En la UNIA, no en San Marcos, en la UNI. Nosotros reconocemos en la atmósfera una capa llamada capa de ozono. Pregunta de admisión de la UNI. ¿Cuál es la función específica de esa capa de ozono? Y la respuesta, jóvenes, ¿cuál sería? Si tenemos capa de ozono, a ver las compañeras Luz, Mariel, Daniela, buenas tardes. ¿Cuál es la función específica de esa capa de ozono? ¿Nos protege de algo? Si hablamos de capa protectora, y la respuesta, como bien claro dice Jeremy y Luz, bueno, nos protege, como dice José, de la radiación ultravioleta. ¿Qué pasa si no hubiera capa de ozono? Esa radiación ultravioleta llega con gran intensidad y a nivel de la piel, ¿qué puede generar? Cáncer. O tal vez a nivel ocular, cataratas, ceguera. Se daña la fotosíntesis, proceso vital en el desarrollo de las plantas, en el desarrollo de la vida. Entonces, vemos ahí otra función, importancia, características de quién? De la atmósfera. Muy bien, Andrés. Muy bien. Hasta ahí entonces, respecto a esta diapositiva introductoria acerca de la atmósfera, que cumple una función general e importante para la vida. Regula la temperatura, cuando hace frío aporta calor, cuando hace calor aporta frío, digámoslo así, nos protege del impacto de meteoritos y nos protege, por ejemplo, de la radiación ultravioleta. Pregunta de admisión de San Marcos. Cuando uno ya ve con detalle la composición química de la atmósfera, pregunta de San Marcos, ¿cuál es el gas más abundante en la atmósfera? O sea, hay varios gases, ¿no? En la atmósfera, vapor de agua, el mismo ozono, el dióxido de carbono, el oxígeno que respiramos, pero ¿cuál es el más abundante? Y por ahí estoy leyendo hidrógeno con H, hidrógeno, no, 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 no. CO2, no, 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 no. Pregunta de la misión de San Marcos, el gas más abundante por si acaso es nitrógeno. Y por ahí yo leí un 71%. No, no es 71, es 78%. Oxígeno aproximadamente 21, sumas 78 más 21, 99, 1% restante, otros gases como el dióxido de carbono, el argón, el ozono, etc. Ya está. ¿Ya? Entonces, por favor, recordar ello, ¿eh? Nitrógeno. Ahora, el nitrógeno, aparte de ser el más abundante, fertiliza el suelo, lo fertiliza, ¿ya? Y por allí veo un término un poquito raro que dice mitiga la acción del oxígeno. Lo mitiga, ¿ya? Mitigar equivale a decir ¿qué? Mitigar equivale a decir reducir, minimizar o tal vez estabilizar, ¿no? Algo, ¿no? El término mitigar, ¿no? Mitigar, ¿no? ¿No? Facilitar, no tanto, ¿ah? El término mitigar equivale a decir reducir, disminuir, o si quieren podemos decir estabilizar la acción del oxígeno. ¿Cómo se podría interpretar esta frase u oración? Mitiga la acción del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende ello? ¿No? El nitrógeno mitiga la acción del oxígeno, ya. Lo podríamos tal vez referir en términos de respiración. Lo podríamos
digamos, asumir de esa manera. Por ejemplo, cuando uno comienza a hacer referencia a los gases que se intercambian durante la respiración, cuando uno inhala, uno presupone que solo está inhalando oxígeno, porque ese oxígeno, una vez almacenado en los alveolos pulmonares, luego transita hacia dónde, hacia los capilares sanguíneos, ¿no? ¿No? A través de la difusión, ¿no? Ya. Y los mismos capilares sanguíneos, a su vez, que están transportando dióxido de carbono, que luego se envía a los alveolos y uno exhala, ¿no? Más o menos es el mecanismo de la respiración, ¿no? Uno solo tomaría oxígeno y luego uno libera dióxido de carbono. Pero eso no es tan cierto. Incluso es muy peligroso, obviando condiciones de presión y temperatura, inhalar oxígeno puro. Es dañino. Recordemos de que el oxígeno tiene una propiedad oxidante. Oxida. Si lo queremos poner en otro lugar o dimensión, digamos que el oxígeno quema, ya, digámoslo así. Entonces, lo que se sugiere, lo que se entiende es que al momento que uno inhala oxígeno, lo hace combinado con el nitrógeno. Entonces, de ahí que se entienda de que el nitrógeno atenúa, mitiga, reduce, minimiza la acción oxidante del oxígeno durante la respiración. Miren, voy a establecer una analogía. A mí me pueden decir, oye, ¿sabe qué? Es algo urgente, por favor, prepárate un refresco ya. Ya, bueno, junto a agua, lo uso del filtro, directamente agua por filtro, ¿no? Directo de la cañería, filtrado, ya está. Y por ahí se me ocurre a ver qué hay, y por ahí encuentro un sobre de refresco, tu suco, no sé, ya. Agarro el sobre, lo echo al recipiente, lo disuelvo en ese contenido de agua y ya está el refresco, ¿se entiende? Ya. Entonces, ¿dónde estaría la analogía? La analogía va en ese sentido, que si yo necesito oxígeno, pero tiene que estar disuelto en nitrógeno, entonces el nitrógeno sería el agua de la jarra y el oxígeno, ¿qué sería? El sobrecito de refresco, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero tomar refresco de naranja, sobre de naranja, ¿ya? Entonces, el oxígeno sería el sobre, repito, y el nitrógeno sería el agua. Lo disuelvo bien y lo tomo. ¿Se entendió? Profe, pero ¿no sería mejor directamente el sobre? Tómate el sobre, pues. Directo. Con eso vas a saciar la sed. Profe, mejor agua sola. Puede ser, pero en este caso, si hablamos de respirar, el nitrógeno permite asimilar el oxígeno a través de una disolución, ¿ya? Eso se debe de entender. Y si sigo hablando en términos, y si sigo, jóvenes, hablando en términos, digámoslo así, bioquímicos, ¿ya? Recordar que la concentración de nitrógeno presente en los alveolos y la concentración de nitrógeno presente en los capilares sanguíneos es la misma. Entonces, está presente el nitrógeno ahí para facilitar, repite, el traslado del oxígeno a los capilares y al mismo tiempo recibir el dióxido de carbono que durante la respiración es exhalado. Por ahí, más o menos, se puede entender la función del nitrógeno, ¿ya? Más o menos, cuando habla de mitigar. Bueno, el nitrógeno bajo determinadas condiciones fertiliza el suelo, una determinada extensión de chakra, no va a ser sembrada, no va a ser cultivada, pero se dejan ahí fijos algunos elementos, algunas especies vegetales, ¿no? Como las alberjas, las menestras, para que capten ese nitrógeno y ese nitrógeno se fije en el suelo para fertilizarlo. Entonces el nitrógeno permite la respiración del oxígeno. Dos, fertiliza suelo. Si hablamos del oxígeno, bueno, acá dice bien claro, ¿no?
permite la respiración, o sea, de eso no hay duda, pero acá dice también, si hay oxígeno, hay combustión. Si hay oxígeno, hay combustión. Por ejemplo, si alguien quiere, digamos, apagar algo, ¿no? Una llama pequeña está por ahí, una opción que es, una opción es soplar. Pero la pregunta es, cuando uno sopla, ¿no libera CO2? Sí. Pero ¿por qué cuando uno sopla, se apaga? Lo que tú estás haciendo en términos simplecitos, ¿eh? No quiero complicarle la vida, tú al momento de soplar, botas al oxígeno y pones otro gas. Concreto, al soplar, soplo, pongo CO2 y el oxígeno ha sido desplazado. Si tú desplazas al oxígeno, no hay combustión, por eso se apaga. Otra manera de apagar algo, ¿cuál es? Agarras una manta, lo pones encima, lo retiras y estás evitando de que el oxígeno tome contacto con este cuerpo que está, digamos, en llamas. Se elimina la combustión ahí. Otra forma, ¿cuál es? Echarle tierra. Todos esos mecanismos que buscan, digámoslo así, quitar, eliminar la presencia de oxígeno que sigue generando esta combustión. Concreto, concreto. Otro gas que tenemos aquí para describir, y ya lo cité, el dióxido de carbono, que forma parte de nuestra respiración. Pero dice acá clarito, dióxido de carbono, coma, vapor de agua. Y al costado veo yo allí, José, si le echas agua, equivale a decir lo mismo. Digo equivale, aunque recuerda de que el agua tiene oxígeno, ¿no? ¿No? Es un compuesto. Ya. Cuando uno menciona el dióxido de carbono, cuando uno menciona el vapor de agua, jóvenes, hacemos referencia a gases, claro que son gases, pero dice gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Y la definición, mira, está aquí al costadito. Son gases que son capaces de retener energía. Dijimos en la diapositiva introductoria que la atmósfera cumple varias funciones. Una de ellas es regular la temperatura, y una manera de regular la temperatura, ¿cuál es? Mantener a la Tierra calientita cuando no está el sol. ¿Y cómo se mantiene ello? Reteniendo energía. Y si digo retener energía, ello se llama efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es la propiedad que tiene la atmósfera de retener energía. Se retiene energía. ¿Con qué? Con gases. ¿De quién? De la atmósfera. ¿Qué gases? Mencionamos aquí al dióxido de carbono, mencionamos aquí al vapor de agua. Ahora, involucrémonos un poco más. ¿Qué otros gases, aparte del dióxido de carbono, aparte del vapor de agua, tienen esta propiedad de retener energía? ¿Qué otros gases de efecto de invernadero podemos señalar aquí? A ver, ¿quiénes pueden retener energía? Dióxido de carbono. ¿Quién más? El vapor de agua. La pregunta es, ¿conocen por casualidad otros gases que tengan la capacidad de retener energía? Ya aquí me dice CFC. Álvaro me dice CH4. Disculpen, ¿qué es el CFC? Desconozco. Disculpen, ¿qué es el CH4? Desconozco. ¿Me podrían dar alguna referencia? Porque yo desconozco muchas cosas. Por ejemplo, Álvaro me dice, profesor, ese CH4 que escribí significa metano. Ah, ya, muy bien. Y cuando ponen CFC, ¿qué es eso? Yo desconozco, ¿ah? Yo aquí venía a aprender, discúlpeme. Ah, profesor, son los llamados clorofluorocarbono, donde el elemento más activo de ese compuesto es el cloro. ¿En qué se emplea ese CFC o clorofluorocarbono? Se puede emplear en los sistemas de refrigeración. Hay refrigeradoras antiguas que en la parte superior carga hielo, abre la puerta, sale como un humo blanco, ¿no? Lo aspiras
aspiras, ¿ah? Lo inhalas, ¡qué fresco! ¿Se entiende? A ti no te hace daño, entre comillas, no te hace daño. Pero si ese CFC sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y encuentra la capa de ozono, ¿qué ocurre? Pregunta de admisión de la UNI. ¿Qué pasa? A ese ozono, a ese O3, lo degrada y lo convierte en O2. O sea, al ozono O3 lo convierto en oxígeno. Y si no hay ozono, ya sabemos que hay problemas, cáncer, fotosíntesis, etcétera. ¿Lo ven? Entonces, el CFC se emplea, repito, sistema de refrigeración, aire acondicionado, fabricación de plásticos, extintores, etcétera, ¿ya? Pero, si bien no es tan tóxico como uno podría pensar, sí, pero si sube y encuentra el ozono, lo degrada. CFC. Ahora, el metano es producto de qué? El metano, recuerde, es producto de un proceso de descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Lo podemos más o menos plantear en simple así. Y ojo, que cuando yo hablo de plantear en simple, las omisiones pueden evidenciarse y tal vez los detalles nos pueden hacer concluir otra cosa. Repito, cuando uno simplifica algo, omite varias cosas. Al omitirlas, no significa que las esté negando, ¿eh? Por si acaso. A ver, vamos a ponerlo en simplecito. Una plantita, en su proceso de desarrollo, en el proceso de fotosíntesis, ¿qué hace? Captura CO2 y libera oxígeno, ¿no? Más o menos es así. Ya. Ahora, partamos de esto. Si la planta consume CO2, digámoslo así, y con eso vive la plantita y luego te devuelve tu oxígeno, ya, así en simple, ¿qué podríamos más o menos entender si es que la planta llega a morir? Si la planta ya se convierte en materia inerte, de inmediato, ¿quiénes vienen? Los descomponedores. ¿Y quiénes son? La bacteria. Pues la bacteria viene, comienzan a descomponerlo. Y por lo tanto, producto de esta descomposición, lo que se consumió se libera, digámoslo así. En resumen, si consumió CO2, cuando se descompone, ¿qué se libera? CO2. Pero siempre y cuando en la descomposición esté presente el oxígeno. Es decir, consume CO2, libera CO2, siempre y cuando haya en la descomposición oxígeno. Pero ¿qué pasa si es que la plantita ya se está descomponiendo? Hablemos de resto de plantas, ¿no? Que uno va cocinando, etcétera, y lo va poniendo al tacho, ¿no? Las cáscaras de papa, etcétera, lo ponen al tacho. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo cuando es verano, el proceso de descomposición se acelera y comienza uno a percibir un olor medio raro, fétido, nauseabundo, todas las denominaciones que tú quieras dar. Bueno, ese es metano, CH4, pero allí no hay oxígeno. Es decir, claro, la llamada putrefacción. Entonces, si la descomposición orgánica se da sin oxígeno, metano. Si se da con oxígeno, CO2. ¿Se entendió? Repito, estoy simplificando varias cosas, estoy omitiendo, pero más o menos quiero acercarme al proceso para entender la relación entre los gases. Vuelvo al punto. Nitrógeno más abundante, fertiliza suelos, facilita la respiración, asimilación de oxígeno. Oxígeno, respiración y combustión. Dióxido de carbono, vapor de agua, metano, que lo podemos incluir ahí, ¿qué propiedad tienen estos gases? Bueno, retener energía. Y al proceso de retención de energía simplemente lo denominamos efecto invernadero. ¿Y cuál es la importancia de este efecto invernadero? ¿Cuál es la ventaja de retener energía? Regular la temperatura. Hacer que las noches, donde no está el sol, no sean tan frías. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí la estructura de la atmósfera por capas.
Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 capas. Exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera, ¿ya? Esta división o estructura de la atmósfera se da en función a ¿qué? A la temperatura identificada en estas capas. Por ejemplo, ¿cuál es la capa de mayor temperatura? Termósfera. ¿Cuál es la capa de menor temperatura? Mesósfera, ¿se entiende? Termósfera, ¿qué estoy diciendo? Termósfera es la capa de mayor temperatura. ¿Qué te dije de la mesósfera? Es la capa de menor temperatura. Ahora, en términos coloquiales, cotidianos, domésticos, cuando uno dice alta temperatura, ¿qué dice? Caliente. Cuando uno dice baja temperatura, ¿qué uno dice? Frío. ¿Se entiende? Ya. Pero si uno quiere ser más exacto con los términos que está empleando, si nos acercamos un poco a tu curso de física, recordemos que el término temperatura hace referencia a una magnitud escalar que nos informa el grado de movimiento de las moléculas de gases en este caso. Es decir, ¿qué tanto movimiento hay? ¿Qué tanta actividad hay en ese lugar? Si yo digo termósfera, podríamos señalar de manera general que allí hay mucho movimiento, hay mucha actividad. Si digo mesósfera, ¿qué puedo decir? Hay menor movimiento, hay menor actividad. Decir mayor o menor actividad solamente cae como conclusión de que hay actividad, ¿no? ¿Sí o no? Digo, más actividad, menos actividad. Al final de cuentas, ¿qué estoy diciendo? Que hay actividad. Solo que la actividad en la termósfera es mayor. En la mesósfera es menor, pero de que hay actividad, hay actividad. Ya está. Entonces, eso para subrayar la clasificación de la atmósfera en 5 capas. Ahora, ¿qué puedo yo hablar aquí de la exósfera? ¿Qué puedo yo hablar de esta región? Bueno, se puede visualizar que en la exósfera hay satélites artificiales y en ese lugar se puede transmitir señales a larga distancia. En resumen, si yo digo exósfera, sería o es la capa de las telecomunicaciones. Y lo pongo de una vez. Las telecomunicaciones donde se desarrolla en la capa de la exósfera. No hay duda de ello. Y si yo digo termósfera, mira, también yo veo lo mismo, telecomunicación, lo mismo. Entonces, si yo tengo que hacer alguna descripción acerca de la exósfera, solamente la exósfera, la que está arriba, la más ligera, la menos densa, ¿ya? Yo diría de que es telecomunicación y la termósfera telecomunicación. La diferencia, ¿cuál es? Que en la termósfera hay mayor actividad, mayor movimiento molecular, ¿ya? Eso se podría señalar, ¿ya? Pero ¿qué más? Podría yo seguir hablando de la termósfera, ¿no? La termósfera, porque ya estoy aquí. Bueno, esta telecomunicación es posible debido a la presencia de una gran cantidad de iones. Es decir, que dentro de la termósfera existe la región de la ionosfera. Dentro de la termósfera hay un gran bloque de iones, hay una gran capa de iones. Bueno, ¿cómo llamamos esa capa de iones? Ionosfera. Ya está. Y esos iones, esa ionosfera, ¿para qué sirve? Para la comunicación a larga distancia. Ondas de radio y televisión se reflejan ahí, en la ionosfera, que está dentro de la termósfera. Ya. ¿Y qué puede pasar con estos iones? Aparte de ser empleados en la telecomunicación. Bueno, estos iones, digámoslo así, se distorsionan, tienen una apariencia distinta cuando interactúan
con iones que vienen del Sol. Y producto de esa interacción entre los iones que ya tenemos aquí en la atmósfera y aquellos que provienen del Sol, tal como lo vemos aquí, se forman los efectos luminosos conocidos con el nombre de auroras polares. Y yo siempre cito este dibujo animado. No sé si ustedes vieron este dibujo animado, Tierra de Osos. No sé si tú has visto ese dibujo animado, pero más o menos este dibujo animado de qué trata. ¿Se acuerdan de Kenai? Kenai, ¿te acuerdas de Kenai? Ya. Más o menos de qué trata, de que mata al oso, ¿no? Mata al oso, ¿no? Y en eso, como dice Mariel, va ascendiendo y mientras va ascendiendo se va convirtiendo en un oso y alrededor de esa conversión que veo, luces de color verdecita como la que ves ahí o rojita, ¿sí? ¿No? Más o menos eso es lo que uno ve, ya. Entonces, esas auroras polares se desarrollan donde en la termósfera, ¿sí? Ya está. Entonces, eso yo puedo seguir hablando de la termósfera. Zona de mayor temperatura, telecomunicación, uso de la ionosfera, desarrollo de auroras polares. Ya. Ahora, estoy en la mesósfera. La mesósfera es, bueno, la mesósfera es la región de menor temperatura y por aquí este efecto luminoso que tú ves, si quiero darle un nombre propio, mira, lo pongo de una vez. Jóvenes, ¿alguno de ustedes por casualidad ha visto el cielo de la zona andina de noche? O sea, has ido de viaje a la zona andina, es de noche, te has puesto tú a contemplar el cielo. Díganme ustedes, el cielo de la zona andina. Es bonito, ¿sí o no? ¿Han visto el cielo? ¿Sí o no? Bonito, ¿no? Un montón de estrellas. Lo que uno no puede ver en Lima porque el cielo está nublado, cielo despejado, como dice Gabriela, y bien bonito. Oye, hermoso, ya. Entonces, tan maravillado tú estás. Sí, sí, y en el día las nubes son bien blanquitas como algodón, ya. Entonces, uy, Oxana dice que no ha visto. Claro, estás más cerca del cielo, ya. Entonces, de tanto que estás contemplando el cielo, no sé si ustedes han visto más o menos esto. Estás contemplando y en eso ves que algo se está moviendo. No se ocurra decir ovni, ¿ya? Algo se está moviendo. Sí, hermoso, ¿eh? Como dice Mari, hermoso. Algo se está moviendo y en eso desaparece. Jóvenes, eso que acabo de ver se llama o no se llama una estrella fugaz, ¿sí o no? Oxana, sé un poquito más cercana al planeta Tierra. ¿Qué es lo que uno observa cuando algo se está moviendo y se desvanece? ¿No has escuchado hablar de las estrellas fugaces? ¿No has escuchado hablar lo que Jackie me está comentando? Que cuando uno ve una estrella fugaz, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Veo una estrella fugaz, algo se está moviendo y desapareció. En ese momento, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dime, ¿qué tienes que hacer? Profe, ¿puedo pedir un deseo? ¿Sí o no? José, los cometas son otra cosa. Ya. Entonces, ya, sí, deseo, ya, y cada uno tiene su deseo. ¿Se entiende? ¿No? No, no me lo digas. ¿Se entiende? Ya. Ya aquí dice ingresar. Sí, ya, está bien. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Y, y lo que se ve allí es el proceso de desvanecimiento, descomposición, o si queremos ser más radicales, destrucción de los meteoritos. Y por ahí justamente el compañero me hablaba de los cometas. Jóvenes, miren, lo vamos a traducir en cristiano, ¿ya? Lo quiero traducir en simple y en cristiano. Jóvenes, alrededor de la Tierra hay otros cuerpos menores que proceden de la descomposición o choque entre asteroides. Acá tengo un asteroide y otro asteroide chocaron, ¿se entiende? Y tenemos a un asteroide más pequeño, si cabe el término, ¿ya? O tal vez el cometa que viaja desde los límites del sistema solar, ese cometa se acerca al Sol y el Sol que hace con el calor lo degrada, por decirlo así, lo derrite y solamente queda una parte rocosa del cometa.
En resumen, cualquier cuerpo que proceda de la descomposición de un cometa y tiene la roca, o de la descomposición de un asteroide, ese cuerpo se llama meteoroide. Sin luz, estas auroras polares, las auroras polares, compañera, se ve en la zona de los polos. Cuando tú me hablas del sol de medianoche, compañera, ese es otro tema, me vas a disculpar. Entonces, vuelvo a decir, en el espacio exterior próximo a la Tierra hay cuerpos menores rocosos que son atraídos por la gravedad terrestre. Ese cuerpo rocoso que por descomposición de un asteroide o de un cometa, ese cuerpo se llama meteoroide. Meteoroide, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando este meteoroide ingresa a la Tierra? Mónica, discúlpame, esa partecita y explique, ese cuerpo ingresa a la Tierra y la atmósfera ejerce oposición, ejerce fricción y el cuerpo entra en incandescencia y digamos que el cuerpo se ilumina. Y justo ahí estás viendo ese fenómeno. Mira, hay una lucecita, mira, está avanzando. Sí, pero lo que está pasando ahí exactamente es de que este meteoroide, no meteorito, meteoroide se está, digamos, llenando en llamas, está en un estado de incandescencia hasta que las altas temperaturas al cuerpo lo hacen polvo. ¿Se entiende? Lo convierten en polvo, ya. Ahora, puede darse el caso que la masa rocosa que viene es muy grande. Y claro, y la atmósfera hace todo lo posible para degradarlo, sí, pero todavía queda una porción de roca grande, entre comillas, del tamaño de un auto, digámoslo así, de un auto, mira, la masa rocosa. Si ese cuerpo impacta en la superficie, ese cuerpo que impactó, ese cuerpo se llama meteorito. ¿Entiendes? Eso es meteorito. O sea, el meteorito es el meteoroide que impacta en la superficie. O sea, no fue suficiente la acción de oposición de la atmósfera porque el cuerpo era muy grande y llegó a impactar. Si impacta en el Congreso, mejor. ¿Se entiende? Entonces, creo que estoy haciendo referencia a lo que estamos aquí hablando. ¿Eh? Las estrellas fugaces, ¿qué son? Son fenómenos luminosos que uno aprecia, por ejemplo, en el cielo del Perú, en el cielo de la zona andina muy bonita de noche, ¿ya? Pero ese fenómeno resulta de la degradación de un meteoroide cuando cruza la atmósfera. ¿Dónde se produce esa descomposición? Donde este gran bloque rocoso se convierte en polvo. ¿Dónde ocurre ello? En la mesósfera. Todo ocurre allí. ¿Se entiende? Todo ocurre allí. Y ahora escucha, del gran bloque rocoso que tienes polvo. Polvo en el aire. Y ustedes seguro han evidenciado que en la atmósfera hay polvo. Y no solamente me refiero al polvo atmosférico, que seguro tú puedes visualizar de inmediato cuando pase el camión o pase el auto y le verá todo el polvo. Ah, su profe, el polvo. No, 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 no. No me refiero precisamente a ese tipo de polvo atmosférico. Me refiero al polvo atmosférico que tú puedes apreciar en un cuarto a oscuras. Imaginémonos, estás en tu cuarto, todo oscuro, es verano, 7 de la mañana, verano, 7 de la mañana, y por más cerrado que esté tu cuarto, u otro cuarto, por ahí ingresa por una de las rendijas un haz de luz. Ingresa, ingresa. Y tú te quedas así mirando, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿No? Claro, como un haz de sol. Muy bien, Yerila, como un haz de sol. Sí, ingresa, ¿no? Tú observas, mueves, son partículas como suspendidas. Soplas, soplas, se mueve. Ya, ese es polvo atmosférico. Ese es polvo atmosférico, ¿se entiende? Ahí hay bacterias, etcétera, cosas suspendidas en el aire y son visibles. Ahora, escucha, este polvo atmosférico, que también puede provenir de estos meteoritos o meteoroides que se degradan, este polvo tiene una gran afinidad electrónica con el vapor de agua. No, Luz, ¿cómo vas a decir que el polvo atmosférico afecta al ser humano a nivel ocular? No, compañera, mira, créeme, en este momento, si apago la luz del cuarto donde yo estoy y permito de que ingrese una de luz, yo veré ahorita en este momento polvo atmosférico.
Compañera, ahorita en este ambiente hay polvo atmosférico. Ahorita en mi cuarto, en tu cuarto, en el cuarto de todos, por si acaso, hay polvo atmosférico. ¿Se entendió? Hay polvo atmosférico. Que no lo veamos es otra cosa, ya. Pero te dije de que este polvo tiene gran afinidad electrónica con el vapor de agua. Profe, que en el ambiente, en el aire que me rodea, aparte de polvo, hay agua en vapor, y la respuesta es sí. Profe, ¿y puedo yo demostrar, puedo evidenciar, puedo ver que en realidad en el aire hay agua? Sí. ¿Y cómo? Tráete un recipiente ahorita, digamos, de la refrigeradora, cualquiera, y antes de ponerlo en la mesa, secan. Por lo general, los recipientes siempre paran húmedos. ¿Por qué será, no? Ya. Entonces, lo secas bien, bien, la parte de la base, todo lo secas bien y lo pones en tu mesa. Jóvenes, no pasan ni 5 minutos, levantas el recipiente y la base está húmeda. ¿Nunca han visto eso? Y cuando tú tocas la superficie de este recipiente, oye, lo sequé y está húmedo. ¿Será que está saliendo por los poros del recipiente el contenido líquido que posee? No, pues lo que pasa es de que el vapor de agua que rodea a este recipiente se pegó, digamos, se condensó y justamente formó esas gotitas de agua. Ah, y esas gotitas de agua, ¿cómo se han formado? ¿Cómo se han formado esas gotitas de agua? Pregunta de la visión de San Marcos, llamadas rocío. ¿Cómo se han formado? Bueno, se ha formado a partir de la condensación del vapor de agua sobre esa superficie, entre comillas, muy fría, sí, pero para que se forme esa gotita de agua, aparte de agua, necesita polvo atmosférico. Es decir, ya hay polvo atmosférico, tráeme al agua, en el sentido de generar frío, y apareció la gotita de agua. La gotita de agua se forma con agua alrededor de ese polvo atmosférico. Si no hay polvo atmosférico, no hay gotita de agua. Y si juntamos todititas las gotitas de agua, mira, ¿qué es lo que se forma? Se forma una nube, como la nube notilucente. Como tú eres súper observador, a ver, te hablé de que el meteorito se hizo polvo. Entonces, ¿qué hay aquí? Polvo. Profe, ¿y si hay nube? ¿Qué significa? De que al nivel de la mesosfera, ¿qué hay? Agua. Pero ¿qué te dije? En condiciones de baja temperatura. ¿Y qué te mencioné yo de la mesosfera? No te dije que es fría, entre comillas. Mira, menos 100 grados. Tengo el polvo que proviene del meteoroide. Ya hay agua presente, que es lo que se forma nubes noctilucentes. Todo ese fenómeno en la mesosfera. Profe, pero yo también he visto nubes aquí en la zona baja, yo también he visto nubes en la troposfera, sí, pero hay un tipo de nubosidad particular que se forma en periodo de fiesta. A ver, retrocede un poquito en el tiempo. Recuerda tu año nuevo y Navidad 2019. ¿Te acuerdas? Lo que es tradicional y clásico, casi a la medianoche, ¿qué pasa con el distrito? ¡Boom, boom, boom! Comienzan a dinamitar el distrito, ¿no? Con fuegos artificiales, ya. Eso es de noche. 24 para 25, 31 para 1 de enero, ya. Jóvenes, ustedes no han visto tempranito, al día siguiente, 25 de diciembre o 1 de enero, tempranito, 6 de la mañana, ¿han visto cómo está el ambiente tempranito? Tempranito, tempranito, ¿no te das cuenta cómo está el barrio luego de haber estallado toda esa pólvora en los fuegos artificiales? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve el ambiente, el paisaje, etcétera? Jóvenes, se ve nublado. ¿Ves como neblina? ¿Sí o no? Ya, la pregunta es ¿por qué? Esa neblina, en términos simples, es una nube baja. Y esa nube que tiene gotas. Y las gotas, ¿cómo se forman? Con polvo. Oye, pero tanto polvo, pero claro que sí, si es de la pólvora de los fuegos artificiales.
Ah, ya. ¿Y las mañanitas cómo son? Son frías. Ahí está. Solo de que con cosas particulares en la mesósfera, el polvo proviene de la degradación del meteoroide en condiciones de baja temperatura. Listo, ya está, mesósfera. Jóvenes, no sé si hasta ahí estamos bien. Jóvenes, el tema se va entendiendo, está claro, no está claro, están aquí, están allá. Ustedes dirán, ¿todo está bien? ¿Sí? Ya. Entonces voy a recapitular lo que he mencionado en esta diapositiva, ¿ya? Lo voy a recapitular. De la exósfera, la capa más externa, la menos densa, algo, telecomunicación, están los satélites, ¿ya? Que puedo hablar de la termósfera, mayor temperatura. También telecomunicación, ¿pero por qué? Porque hay iones ahí. Y esos iones que están presentes en la atmósfera, cuando interactúan con los iones que vienen del Sol, ¿qué es lo que se forma? Auroras polares. Justamente, compañera, ahí estaba tu pregunta. ¿Cómo se forman las auroras polares? En términos simplecitos, no te quiero hablar de resonancia magnética, no te quiero hablar de la magnetosfera, no te quiero hablar de los anillos de Van Allen, no te quiero hablar de la coincidencia de frecuencia, de los iones, de eso no te quiero hablar. Solamente te quiero decir lo siguiente, que los iones de la atmósfera, cuando interactúan con los iones que vienen del Sol, cuando ambos coinciden, se forma ese efecto luminoso. Y todo eso, ¿dónde ocurre? En la termósfera. Listo, ya está. Si digo mesósfera, era de menor temperatura, allí los cuerpos meteoroides se degradan y el polvo con el agua, con frío, tus nubes noctilucentes. Y el proceso de degradación de ese cuerpo, tú lo aprecias a modo de la estrella fugaz y pides un deseo. Listo. ¿Sí? Ya está. No, José, no tienen la misma temperatura por si acaso. Ahora, claro, tú dices, profesor, disculpe, pero acá dice más de 1000 y aquí dice más de 1000. Sí, pero ¿cuál de los dos tiene mayor temperatura? La termósfera. ¿Ya? La termósfera tiene mayor temperatura que la exósfera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capa de mayor temperatura? Termósfera. Ya, listo. Ahora, pregunta de admisión de Villarreal, de San Marcos y de la UNI. ¿Dónde está la capa de ozono? Respuesta, estratosfera. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Ya hemos hablado. Reducir el impacto, la incidencia de radiación ultravioleta. ¿Y qué gas daña la capa de ozono? ¿Cuál era el gas? Jóvenes, ¿cuál es el gas, mejor dicho, que daña la capa de ozono? ¿Cuál es? Ya me olvidé. ¿Cuál es el gas que daña la capa de ozono? O sea, lo utilizamos, no tenemos problema, pero cuando sube y llega a la estratosfera, busca al O3, busca al ozono y lo degrada. Y Jocelyn me dice metano. Jóvenes, el metano daña la capa de ozono. No, no, no. El metano lo único que hace es, junto con el CO2, junto con el vapor de agua, es retener energía. ¿Dónde se da esa retención de energía? En la troposfera. Y a ese proceso de retención de energía en la atmósfera, ¿qué nombre le vamos a dar? Le vamos a dar el nombre de efecto invernadero. ¿Qué significa efecto invernadero? Retener energía. Entonces, insisto, ¿qué gas comúnmente conocido daña la capa de ozono? Y la respuesta es el CFC, compañera Oxana. El fluorocarbono, uno lo utiliza en los aerosoles, sube, encuentra el ozono y lo degrada. Pero si hablamos, insisto, del dióxido de carbono, del metano, del vapor de agua, incluso del óxido nitroso, estos gases son importantes porque retienen la energía a nivel de la troposfera. Y esa retención de energía lo llamamos como, lo llamamos efecto invernadero. Y a través del efecto invernadero, bueno, podemos mantener una temperatura, digamos, relativamente moderada durante el periodo de noche. En la noche no está el sol,
Gracias a la atmósfera tenemos un poquito de calorcito. Yo creo, jóvenes, que hasta ahí estamos yendo bien en cuanto a la explicación del tema, ¿ya? Y hasta ahí me quedo con el tema de la troposfera, porque pueden haber más datos y de hecho que hay más datos sobre estas capas. ¿Qué más? Bueno, justamente me toca hablar de la troposfera. Es la capa que está en la zona inferior y por lo tanto es la más densa, la que concentra más. Dijimos que en esta capa de la troposfera se retiene energía. Y mira lo que dice aquí, efecto invernadero. Ahora, lo vamos a relacionar de esta manera. Si la atmósfera retiene energía para sí, entonces, ¿qué puedo decir de la atmósfera? Tiene energía, ¿no? Si la atmósfera retiene energía, entonces, ¿qué tiene la atmósfera? Energía. Y esa energía, ¿cómo se manifiesta? Esa energía, ¿cómo se manifiesta en un niño? Moviéndose, ¿no? El niño de 4, 5 años, de 3 años, caramba, pueden estar todo el día sin comer, eso sí, te piden agua. Oye, están que se mueven, ¿ah? Por un lado u otro lado. ¿Qué tanta energía tienen? Ya, lo mismo puedo decir de la troposfera. Se retiene energía y esta energía se manifiesta a través de ¿qué? Nubes, lluvias, arcoíris, rayos, huracanes. ¿Se entiende? Y este conjunto de eventos lo llamamos fenómenos meteorológicos. Y cuando hablamos de la meteorología de un lugar, entonces estamos describiendo cómo es su ambiente, cómo es su clima en ese lugar. Entonces, las condiciones climáticas, el desarrollo de fenómenos meteorológicos o atmosféricos, donde se desarrolla todo ello, donde uno vive el clima, donde uno experimenta la sequía, la precipitación sólida, si es nieve, si es granizo, etcétera, donde uno percibe todos esos eventos en la troposfera. Pregunta de admisión de San Marcos. Y esto ya se acerca más al tema de clima. Pregunta de admisión de San Marcos. ¿Qué ocurre si uno va subiendo, 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 subiendo? ¿Qué ocurre con la temperatura? Ah, la temperatura disminuye. Digamos que estabas en la zona inferior, tenías 25 grados y cuando ya estás bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, la temperatura disminuye. La disminución de la temperatura con latitud, ¿qué nombre recibe? Gradiente térmico. ¿Se entiende? Esa es la gradiente térmica. En resumen, ¿qué gradiente térmica? Arriba hace frío, concreto. Arriba hace frío. A eso nos referimos cuando decimos gradiente térmica. Y todo esto se produce en la troposfera. Ya. ¿Qué más? Puedo seguir hablando. Ah, la estratosfera. Facilito. Dijimos que aquí está la capa de ozono. Ya sabemos para qué sirve la capa de ozono, protegernos de los rayos UV. Y también que hemos escuchado, mira, el CFC. ¿Qué es lo que hace el CFC? Degrada, debilita a la capa de ozono. ¿Y qué pasa si se debilita la capa de ozono? Lo que te decía, cáncer, catarata ocular, daña la fotosíntesis, ecosistemas acuáticos, ¿se entiende? Todo por el CFC. Menos mal que en el año 87 se firmó el protocolo de Montreal sugiriendo reducir la emisión de este tipo de gases con cloro o con bromo. Ya está. Y bueno, estas sustancias que agotan la capa de ozono, SAO, bueno, menos mal que esas se han reducido notablemente y digamos que la capa de ozono se ha recuperado. Entonces, repite en esta parte, la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Pero por qué se está adelgazando? CFC o compuestos de bromo. Ya está. ¿Qué pasa si no hay? Problemas. Medidas a tomar, que ya no se liberen muchos de esos gases, protocolo de Montreal. Montreal. Protocolo de Montreal tiene que ver con la capa de ozono. ¿Ya? Tomen en cuenta ello. Ahora, ya hemos acabado un tema, ya hemos, jóvenes, acabado un tema y será en este momento de hacer apuntes
a modo de repaso. Primer tema, ya está. La atmósfera es importante para la vida, nos protege del impacto de meteoritos, de la radiación ultravioleta y por ahí regula la temperatura. Gas más abundante nitrógeno, segundo más abundante oxígeno. Dióxido de carbono, vapor de agua, metano, función que cumple, efecto invernadero, retener energía. Capa de la atmósfera. Bueno, la exosfera es la más externa, satélites, artificiales, telecomunicación. Termósfera, también telecomunicación con los iones que tiene allí en la ionosfera. Estos iones, cuando interactúan con los del Sol, forman tus auroras polares. En la mesósfera, los cuerpos rocosos se degradan y se hacen polvo. Ahí tienes el evento de la estrella fugaz. Y ese polvo con el agua, en condiciones de baja temperatura, recordemos que la mesósfera es fría, entre comillas, se forman las nubes. Noctilucentes, solo visible en los polos. La estratosfera, capa de ozono. Troposfera, efecto invernadero, clima, gradiente térmica vertical. Gradiente térmica vertical, ¿qué es eso? La temperatura disminuye con la altitud. Efecto invernadero, retención de energía. Y todos los eventos que tengan que ver con esa retención de energía, nubes, lluvias, etcétera, son fenómenos meteorológicos, relacionados todos ellos con el clima del lugar. La estratosfera, capa de ozono, nos protege de la radiación ultravioleta y se daña por la emisión de compuestos de cloro y bromo. Protocolo de Montreal reduce la emisión y bueno, a la fecha actual se ha, digamos, reducido la contaminación y se ha recuperado esta capa de ozono. Listo, el primer tema. Jóvenes, hacemos un descanso de 10 minutos. Descansamos 10 minutos. Ya vas, descansas, te relajas un poco, te extiendes y luego regresas. Jóvenes, ¿están ahí? Jóvenes, 10 minutos. Vamos a relajar. Estiras, etcétera. Y nos incorporamos. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Gracias. Ya, listo. Quedamos así. Ya, 10 minutos, ¿ah? Controlen su tiempo. Listo. Ya está. La Tierra tiene una temperatura de 15 grados. Pregunta de admisión de la ONU. Gracias al efecto invernadero, la Tierra tiene una temperatura de 15 grados. A partir de la retención de energía con gases como dióxido de carbono, vapor de agua, metano, y le sumamos aquí el óxido nitroso. Pero, ¿qué pasa si es que la concentración de gases aumenta? Entonces la retención de energía aumenta y por lo tanto la temperatura de la Tierra aumenta. Ya ese incremento de la temperatura la llamamos calentamiento global. Pregunta de admisión de San Marcos y de la UNI. ¿Por qué se ha incrementado la temperatura de la Tierra? ¿Por qué hay calentamiento global? Respuesta, por la actividad humana. ¿Respecto a qué? Actividad de tipo industrial, en específico, quema de petróleo. Pregunta de admisión de San Marcos. ¿Existe una relación directa o no entre el incremento de gases CO2 y el incremento de la temperatura? Jóvenes, ¿hay o no hay relación? A mayor cantidad de CO2, mayor temperatura o no. ¿Se ve o no se ve en la gráfica? Y la respuesta es sí hay relación. Sí hay relación. ¿Y por qué se incrementó? Repito, ese CO2, y aquí clarito dice, por la quema de petróleo, por la quema de combustible fósil. Jóvenes, entonces me parece que estamos quedando claro, ¿eh? El efecto invernadero es un proceso natural de retención de energía, temperatura de 15, pero ¿qué pasa cuando se altera este efecto invernadero? ¿Qué pasa cuando se incrementa la concentración de gases por actividad humana, no natural, humana? Bueno, se da un incremento de la temperatura, hablamos del calentamiento global. Y aquí están las causas claritas.
el incremento de la temperatura, la causa del calentamiento global, insisto, es la quema de petróleo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? El quemar petróleo por actividad industrial, CO2, el parque automotor que libera CO2, la deforestación y quema de bosques, que también tiene que ver con un incremento de CO2, todo esto ¿a qué conduce? Todo esto ¿a qué conlleva? Bueno, la temperatura de la Tierra se eleva y por consiguiente las masas glaciares se reducen. Se da un proceso de retroceso glaciar, que en términos simples significa disminución de glaciares. ¿Y qué pasa con toda esa masa sólida que ahora es líquida? Se incorpora al océano, generando un incremento del nivel del mar. Y las zonas próximas al mar se ven cubiertas de agua, se inundan. Repito entonces, cuando yo digo efecto invernadero, es retención de energía, es un proceso natural. Cuando digo calentamiento global, la temperatura de la Tierra se elevó. ¿Por qué la temperatura de la Tierra se elevó? ¿Cuál es la causa del calentamiento global? Actividad humana, quema de petróleo. Asociado a la quema de petróleo por industria, por parque automotor, ¿qué otras fuentes humanas tienen que ver con el incremento de CO2? Bueno, la quema de bosques, pero recordemos de que no solamente es el CO2 el que está involucrado, el metano por descomposición de materia orgánica sin tratamiento en los rellenos sanitarios. Cuando se quema petróleo también se libera óxido nitroso, pero también hay fertilizantes, digámoslo así, que emplean una gran cantidad de este componente y genera contaminación. Entonces, todo ello, jóvenes, todo ello suma, todo ello acumula y todo ello libera en exceso gases. Claro, como me dice Andrés, la ganadería que está involucrada con qué? Con la liberación de metano. Ya está. Entonces, repito aquí, el incremento de gases es por actividad humana. Y consecuencia de que el ambiente esté caliente, tal como lo digo, bueno, si el ambiente está caliente, la masa glacial se reduce, se va al mar ese contenido de agua, se inundan las costas. ¿Qué pasa si hay mucho CO2 en el ambiente? Bueno, este CO2 se disuelve en el agua. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Con el nivel del agua se acidifica más. Y esta acidificación de las masas oceánicas afecta, por ejemplo, el desarrollo de arrecifes de coral. Esto también daña la composición o estructura calcárea o corpuscular externa de determinados crustáceos, ¿no? Como los cangrejos. O sea, se afecta la biodiversidad, concreto. ¿Ya? Y otra consecuencia del calentamiento global es el cambio climático. Y cuando nos referimos al cambio climático, hablamos de trastornos, de modificaciones en los patrones meteorológicos. Por ejemplo, si antes no llovía, ahora llueve. O si llovía, llueve más. O si llovía, simplemente ya no llueve, sequía. Los periodos de frío se prolongan, los periodos de calor se prolongan. Eso es cambio climático. Y aquí hay que hacer un subrayado, que históricamente hablando, si me refiero a la Tierra en términos geológicos, la Tierra por su cuenta, sin necesidad de la actividad humana, ha ido cambiando de periodos de calor a frío, calor, frío, calor. ¿Se entiende? Si no, ¿cómo explicamos la era de hielo? Si no, ¿cómo explicamos tu dibujo animado que trata acerca del periodo de frío que está culminando? Hablamos de la era de hielo 1 y por ahí este personaje sí le comenta a Manfred, al mamut, oye, ¿sabía que lo que está de moda es el calentamiento global? Ahí está. José, 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 compañero, mira, gracias a tu intervención voy a hacer este subrayado. José, mira, gracias a ti, ¿ya? Gracias a ti. Compañero, compañero, yo a ti te pregunto lo siguiente.
¿Dónde está la capa de ozono, compañero? ¿Dónde encontramos a la capa de ozono? Jóvenes, pregunta de admisión que dije, lo cité. Jóvenes, ¿la capa de ozono en qué capa está? Y la respuesta, ¿cuál es? Profesor, está en la estratosfera. ¿Y qué pasa con esta capa de ozono? Se degrada, ¿por qué? ¿Por qué podría reducirse la concentración de ozono? ¿Por qué podría reducirse ello? Ya. Y la respuesta es por la liberación y uso de CFC, clorofluorocarbono. ¿Se entendió? Entonces, el CFC que genera capa de ozono. Listo, ya está. Pero cuando yo me refiero al efecto invernadero, cuando yo me refiero al calentamiento global, cuando me refiero a qué gases, a ver, lo escribo, CO2, coma, H2O, coma, N2O, coma, al CH4, compañero, todo eso, ¿dónde se produce? La pregunta es, ¿dónde ocurre todito ello? ¿Dónde? ¿Es en la estratosfera? No, compañero, no, no, no. Eso ocurre en la troposfera. Entonces, que alguien me sugiera, profesor, ¿será cierto de que el CO2, el vapor de agua, metano, óxido nitroso, daña la capa de ozono? No, compañero, no. Quien daña la capa de ozono es el CFC y eso ocurre en la estratosfera. Compañero, ahorita estoy hablando del calentamiento global, ahorita estoy hablando del cambio climático. Compañero, ahorita estoy aquí nomás, mira. Ahorita yo estoy hablando de la troposfera. El tema de la atmósfera ya pasó. Ahora estamos en otro tema. El tema es calentamiento global. Y si lo quieres contextualizar a nivel de la atmósfera, ¿de qué capa estoy hablando? De la troposfera. Entonces, no estamos hablando ahorita de la capa de ozono. Para nada, yo estoy hablando por si acaso de la capa de ozono. Eso ya lo hablé. Yo estoy hablando del cambio climático y estoy diciendo que la Tierra, geológicamente hablando, tiene su periodo de calor y frío, sin necesidad humana. Profe, ¿y por qué los periodos de calor y frío? Diversos factores naturales. Tal vez me acerco más al sol, me quemo más, caliente, me alejo del sol, menos frío, ¿no? O tal vez cuánta energía me envía el sol. Puede variar, no siempre el sol entrega la misma energía, más temperatura, calentamiento, menos energía, menos temperatura, frío, era de hielo, ¿ya? Pero este cambio climático, que en el supuesto estaba programado para la Tierra, o sea, la Tierra, sin contar con la actividad humana, tenía programado su calentamiento global para el 2200, pero la misma Tierra, estoy haciendo una caricatura, se da cuenta que la temperatura ya se está incrementando desde 1950. Entonces la Tierra dice, ¿qué pasó? ¿Se ha adelantado? Yo tenía programado para el 2200, no para 1950. La pregunta es, ¿quién lo aceleró? ¿Quién lo adelantó? Respuesta, el hombre. Tema de petróleo. ¿Se entiende cómo es la idea? Así que, repito, independientemente de la actividad humana, la Tierra tiene sus periodos de calor y frío. Ahora, ¿cómo se manifiesta este cambio climático que es producto del calentamiento global? ¿Cómo se manifiesta ese cambio climático? Se acentúan más los periodos de frío, los periodos de calor, llueve más, como te decía, inundaciones, los vientos se vuelven más fuertes, huracanes, los incendios forestales se dan porque no llueve, y si no llueve, las sequías prolongadas generan pérdida de biodiversidad. Si el ambiente se tropicaliza, ¿qué vemos por ahí? Propagación de enfermedades vectoriales como el dengue, se afectan los cultivos con las plagas, el suelo pierde fertilidad y eso se llama desertificación. Por allí la selva pierde árboles y se convierte en una sabana
¿Cómo que la selva pierde árboles? Ya no llueve, pues. Ahora hay poquito nomás. Ah, poquito árbol, sabana. Y la biodiversidad se ve afectada. Y este proceso de cambio climático en el Perú es mucho más sensible en términos de reducción de masa glaciar. Nuestra cordillera blanca se reduce y otras cordilleras nevadas también se reducen. Y si sigo hablando del cambio climático en el Perú, las lluvias, al, digamos, modificarse, obviamente afectan los ecosistemas. Y si las lluvias se acentúan, ¿qué tienes? Huaico, fenómeno del niño, etcétera. Y como este problema del cambio climático provocado por el calentamiento provocado por el incremento de gases debido a la quema de petróleo, entonces como se da una cadena de sucesos, digamos, desastrosos, que afectan sobre todo a la economía, entonces, ¿qué habían planteado en Kioto? Pregunta de Admisión de San Marcos. Si el cambio climático está afectando a los ecosistemas, la economía, etcétera, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reducir, ¿qué? La emisión de gases de efecto invernadero. Pregunta de emisión de San Marcos, repito, que plantea Kioto reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Concreto. Y es un acuerdo todavía vigente en el sentido de que si bien expiró, entre comillas, el año pasado, 2020, para este año 2021 se pretende, digamos, que se prorrogue su vigencia hasta el 2031. Entonces, este acuerdo de Kioto, muy vigilante, muy observador, hasta sancionador. Pongamos una analogía, digamos, yo tengo aquí el semáforo en rojo, yo cruzo la pista, por ahí viene el policía, me dije, y sus papeles, y tu papeleta, y yo digo, ya, una papeleta más, ¿cuál es el problema? Total, te lo voy a pagar si es que quiero. Entonces, algo así pasó, pues. Algo así pasó. Países que por ahí se habían comprometido, por ejemplo Rusia, simplemente siguió contaminando. Estados Unidos nunca lo ratificó. China no estaba obligado a cumplirlo porque había sido catalogado como un país en vía de desarrollo y dése cuenta, cuando un país en vía de desarrollo tiene industria, ahora fíjate, es desarrollado, ¿no? Repito, China, al igual que Perú, en los 80, catalogado como país en vía de desarrollo. ¿Qué optó China? Hacer industria, desarrollado, pues. Eso ocurre cuando un país en vía de desarrollo hace industria, es desarrollado. Y en Perú se renuncia a eso. A pesar de que tenemos una gran cantidad de recursos, Perú ha renunciado y no sé hasta cuándo Perú va a seguir, va a seguir renunciando a ser un país desarrollado. Ah, pero el detalle es el siguiente. Sí, pero desarrollado a costa de qué? De contaminar. Bueno, uno puede ser desarrollado sin necesidad de contaminar, por si acaso, ¿ya? En todo caso, estos países simplemente dijeron, Kioto me es incómodo, simplemente no lo cumplo, y según información que se muestra aquí, al año 2019, el CO2, en vez de disminuir, ha aumentado. Y se siguieron dando reuniones para prolongar la vigencia de Kioto, como te digo, y para el año presente, 2021, se está planteando prorrogarlo. Pero nadie le hace caso a Kioto. Es como si no existiera, ¿ya? Es como que si las papeletas que te pusieran por cruzar la luz roja simplemente te va y te viene. Entonces, en el año 2015, en Francia, nuevamente se reunieron y comenzaron a preguntarse, oye, a Kioto nadie le hace caso. No, es que Kioto es muy rígido, sería bueno contar con otro tipo de acuerdo. Ya bueno, justamente estamos aquí. Por favor, tenemos que comprometernos a reducir la emisión de gases, que la temperatura no pase de los 2 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo sí, pero que no sea tan rígido como Kioto. Ya, pero espérate, ¿estás comprometido? Sí. Ya, ahora, ¿te vamos a vigilar? No. ¿Que sí? No, no vamos a vigilar. Pero te podemos visitar, ¿no? Ah, bueno, claro, me pasan la voz, yo lo recibo. Oye, pero, y si por ahí me olvidé de reducir gases, ¿me van a sancionar? No, tampoco. ¿Que no? No me vas a vigilar, no me vas a controlar, no me vas a sancionar. No, pero yo confío en lo que tú estás firmando, ¿no?
Tú sales en la televisión a firmar un compromiso, yo asumo que cuando tú lo firmes, lo cumplas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando fuiste a Panorama y firmaste? Ya, delante de todos los peruanos, ya. Entonces yo espero que lo cumplas. Y bueno, esa fue la cobertura mediática del Acuerdo de París. Salió por las noticias. Acuerdo histórico mundial, 195 países acordaron reducir la emisión de gases nunca antes visto. Todos los países, entre comillas, hasta Estados Unidos, había dicho que sí está de acuerdo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si Kioto, que fue rígido, no lo respetaron, porque Kioto buscaba, ¿no?, controlar la emisión de gases. Si París no te controla, si París no te sanciona, yo me pregunto, ¿realmente llegarán a reducir los gases? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque si al rígido no le has hecho caso, a este que es flexible, ¿realmente le harás caso? Esa es la duda que yo tengo. Y bueno, supuestamente está vigente desde el año pasado, reemplazando al protocolo de Kioto. Jóvenes, hasta allí se entendió el tema. Yo creo que sí, ¿ya? Y en este momento, un grupo de deportistas y la respuesta de la UNO Jóvenes, ¿cuál sería? ¿Cuál es el gas que se inhala en mayor proporción relativa? O sea, es una manera indirecta de preguntarnos cuál es el gas más abundante, ¿no? Es una manera indirecta, ¿ya? Y la respuesta de la UNO, ¿cuál es? La letra D. ¿Se entiende? Es una manera indirecta de preguntarnos cuál es el gas más abundante, ¿no? Y ahí está. La 1 ya está. Siguiente pregunta, 2. Y aquí nos consultan sobre las características correctas sobre las capas de la atmósfera. 1. En zonas de baja latitud se observa una mayor amplitud de la atmósfera y será necesario hacer una gráfica aquí de inmediato, ¿ya? De inmediato. Digamos que este es el planeta Tierra y digamos que por aquí se traza la línea central llamada Ecuador. ¿Qué conocimiento tenemos acerca de la temperatura en esta línea llamada Ecuador? La temperatura allí es alta. Respecto a la temperatura que podamos encontrar, ¿dónde? En la zona de los polos. Uno se va a la zona de los polos y la temperatura es baja. Ahora, a mayor temperatura, ¿qué es lo que uno puede sugerir? ¿Qué era lo que más o menos se había dicho? Si la temperatura es alta, entonces se presume de que hay bastante movimiento, ¿no? ¿Se entiende? Alta temperatura, bastante movimiento. Y por lo tanto la masa del aire tiende a expandirse. ¿Se entiende? Se expande la masa de aire allí. En cambio, en la zona de los polos, la situación no es tanto, ¿no? Miren de manera grosera, disculpen la expresión, cómo es que el espesor de la atmósfera es mayor, ¿dónde? Es mayor en la zona central respecto a lo que uno puede encontrar, ¿dónde? En la zona de los polos. ¿Se entiende? Así que la diferencia de temperatura en la superficie terrestre genera una desigual distribución de la masa en términos de volumen, y la respuesta es sí. Ahora, recordemos algo, de que la línea del Ecuador tiene un valor de latitud de 0 grados. Y si hablamos de la zona de los polos, su valor de latitud está en el orden de 90 grados, ¿no? Sea en la zona norte o sea en la zona sur. Ahora, si yo comparo los valores 0, 90, no hay duda que el valor de 90 grados es mayor que 0. Y por lo tanto, si 90 es mayor que 0, entonces diremos que estamos en una zona de alta latitud. Pero si estoy cerca al valor de 0, entonces el valor 0, ¿cómo es? Es bajo en términos de latitud. ¿Qué dice la primera afirmación? En zonas de baja latitud, ¿la atmósfera es más amplia? Sí, ya está. La 1 cumple, ya está. Leo la pregunta 2.
En la termósfera, ¿se da el clima? Y la respuesta es no. Termósfera, alta temperatura, telecomunicación. La 2 no es. 3. En la troposfera, ¿la temperatura disminuye con la altitud? Sí, eso es cierto. Y como tú eres súper observador, entonces la clave sería la letra D. Ya no es necesario leer la 4. Si tú analizas bien las alternativas y lo que corresponde a cada una de ellas en términos de numeración, la clave jóvenes ya está dada. La clave de la 2 es dado. ¿Se entendió? Sí, directo, ¿eh? Y he explicado cada una de ellas. Listo. Siguiente. Pregunta 3. Vamos a la pregunta 3. La capa que se encuentra por encima de la troposfera se llama estratosfera, por ahí se absorbe la radiación ultravioleta y por aquí me ponen el término ozonósfera. Profesor, disculpe, ¿qué es la ozonósfera? Es la capa de ozono. ¿Qué se puede afirmar de esa capa de ozono? A ver, ¿no? Uno de los principales agentes que destruyen al ozono tiene que ver con el cloro y la respuesta es sí. La 1 cumple. 2. Kioto y París hablan de reducir el CFC. ¿Qué opinan ustedes? Kioto y París hablan del CFC. Kioto y París hablan de la protección de la capa de ozono. Jóvenes, ya habíamos hecho esa observación, ¿eh? Y la respuesta es no. Jóvenes, ¿ya se tiene la clave? Jóvenes, leí 1 y sí es. Leí 2 y no es. Pregunto, ¿ya se tiene la clave de respuesta o no? Jóvenes, la clave es la A. ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entiende, no? Pregunto, ¿se está entendiendo lo que estoy haciendo, no? ¿Sí? Recuerden, al examen llevas conocimiento y estrategia. 4. La mayor parte de energía que llega a la Tierra procede del Sol y retorna al espacio. Acá nos preguntan un supuesto. ¿Qué pasa si la energía que llega a la Tierra no se refleja? Es decir, ¿qué pasa si la energía que llega del Sol a la Tierra se queda aquí? ¿Qué pasa si todita la energía que llega al Sol se queda aquí? Nada se va. Todo lo que viene se queda. ¿Y la respuesta cuál sería? La temperatura de la Tierra se incrementa, pues, ¿sí o no? Porque nosotros dijimos, la energía viene y luego se va. Pero ¿qué dice este supuesto? Lo que viene se queda. Y sigue viniendo más, más, más. Entonces la temperatura se eleva cada vez más. La 4, la clave ya está. 5. ¿Ya? 5. Y al parecer todo el proceso que se describe gira en torno a ¿qué? Al efecto invernadero, ¿no? Hace referencia a un proceso de ¿qué? De retención de energía. ¿Se entiende? Se retiene parte de esa energía y se evita que salga de la Tierra. Concreto, ¿eh? ¿Qué busca el efecto invernadero? Retener energía. Que si bien energía viene y luego se va, ¿qué dice aquí? Se retiene. ¿Ya? Se retiene. Entonces, sobre el efecto invernadero, ¿qué se puede afirmar? ¿Ya? 1. La radiación infrarroja emitida por la Tierra es atrapada en su mayor parte en la atmósfera y reenviada de nuevo a la Tierra. Y la 1 jóvenes cumple. La 1 cumple. 2. La radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre es retenida por más tiempo en la troposfera debido al incremento de gases. Bueno, sí, ¿no? Los gases son los que retienen justamente esa energía. La 2 cumple. Y creo, jóvenes, que ya está la respuesta, ¿no? Jóvenes, me parece que ya está la respuesta, ¿o no? Leí la 1, leí la 2. No hay problema respecto a la construcción. La clave es la letra D. Dado. ¿Se entendió? Leí 1, leí 2, ya está, profe, ¿para qué leer la 3?
Bien, pasemos a la pregunta 6. Aquí habla del calentamiento global. ¿Y dónde está la pregunta sobre el calentamiento global? Está aquí. Consecuencias para el Perú sobre el calentamiento global. Concreto. Concreto. De hielo acelerado de glaciares, la 1 cumple. 2. Sequías extremas en todo el territorio. En todo el territorio peruano habrá sequías en todo, en todo. No, no, eso no es cierto. 1 y 2 no pueden estar juntos. 1 y 2 no pueden estar juntos. Pero la 1 es, jóvenes, díganme ustedes, ¿ya se tiene la clave? Pregunto, ¿ya hay clave o no? La clave, ¿cuál es? La letra B. Jóvenes, ¿estamos claros? ¿Se entiende? Hemos invertido tiempo en la teoría para explicarlo, y lo que ya está explicado simplemente se explicó. La C y la clave es letra B, barco. 7, pregunta de San Marcos. Bosques y selva de la tierra mantienen el efecto invernadero, ya que el CO2 que está en el ambiente, los bosques, digamos que hacen, lo retienen, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice aquí? Dice que hay una destrucción masiva de árboles. ¿Lo ven o no? Hay una destrucción masiva de áreas forestales. ¿Y esto en qué va a contribuir? A un incremento de gases de efecto invernadero. ¿Se entiende? Se reconoce de que los bosques son importantes porque consumen CO2, pero si no hay árboles, sabemos de que hay más gases. ¿Se entiende? ¿No? Los árboles consumen gases, pero si no hay árboles, aumentan los gases, algo así. Señale lo verdadero o falso. Ojo, es una pregunta de San Marcos. 1. En concentraciones adecuadas, CO2, metano, ¿son vitales o no? Pregunto yo. ¿Los gases, metano, vapor de agua, son importantes o no? El metano. Lo son, ¿no? Retienen energía. Verdadero. Ya, o sea que la D no puede ser tu clave. Para nada la D. 2. Es un fenómeno útil y natural que contribuye a la regulación de la temperatura. Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando del efecto invernadero, ¿no? ¿Sí? ¿No? De los gases de efecto invernadero. No, ya está. 3. Actualmente se considera como una consecuencia del calentamiento global. ¿Ah? O sea, si hay calentamiento global, consecuencia, efecto invernadero. Eso es cierto. Eso les expliqué. El calentamiento global genera efecto invernadero. Falso, ¿no? Entonces, la clave es la letra A. ¿Lo ven? Letra A. Siguiente, 8. Y aquí habla del Acuerdo de París. Jóvenes, aquí habla del Acuerdo de París y por lo tanto tenemos que revisar afirmaciones sobre este acuerdo. 1. Los países desarrollados deben de incrementar los gases. Jóvenes, ¿esto se habló? París dice incrementar gases. No. Así que tu clave no puede ser ni la D ni la A. Jóvenes, ¿ahora cuál leo? A ver, ¿puedo leer la 3? ¿Y qué dice la 3? Dice financiamiento para hacer frente al cambio climático. Y la respuesta, eso es cierto. Sí es cierto. Una medida para poder apoyar a los países que se ven afectados por los desastres naturales es darles un apoyo económico a modo de préstamo. Eso es cierto. Entonces, la clave de la pregunta 8, ¿cuál es? La letra C. Bien, jóvenes, y siendo en este momento, ¿qué hora?